Amén. Qué bueno que podemos tener muchos pastores en la congregación, líderes que pueden ministrar nuestras vidas. Hace un tiempo atrás estaba yo haciendo un estudio para la escuela acerca de Alejandro Magno, conocido como Alejandro el Grande, el tercer Alejandro. Alejandro fue uno de los grandes conquistadores que el mundo ya conoció. Por su estrategia en las peleas, por el ejército que él tenía, conquistó todo lo que ustedes pueden imaginar. Alejandro lo pudo conquistar. Pero como pasa con todos nosotros, la muerte estaba tocando su puerta. Porque un día, todos nosotros que estamos aquí, un día nos iremos de aquí. No vamos a estar aquí para toda la vida. Nos toca irnos. Y Alejandro, a pesar de todo lo que él tenía, el poderío que él tenía, el oro que él tenía, la influencia que él tenía, el ejército que él tenía, la muerte tocó su puerta. Ahora, hasta hoy, los historiadores están discutiendo acerca de cuál fue la causa de su muerte. Algunos dicen que él murió envenenado, otros dicen que él tenía una enfermedad crónica y no pudo escapar de la muerte. Pero antes de morir, teniendo ya la noticia que iba a morir, Alejandro Magno hizo algo muy interesante. Él reunió los generales, la gente más cercana, los más íntimos de él, en una gran reunión y dijo: cuando la muerte llegue a mi vida, hay 3 cosas que me gustaría que ustedes hicieran cuando yo me muera. Tenía 3 deseos. Yo no sé si tú has estado en una situación de ver a alguien morir y esa persona te comparte algunos deseos y cosas que le gustaría que pasara después de su muerte. A mí me ha tocado escuchar a algunas personas, he hecho muchos funerales en mi vida y he visto personas que han muerto tomado de mi mano. Y tiene deseos, tiene oraciones y ellos anhelan algo después que se vayan, sobre todo con la familia. Alejandro Magno dijo a los suyos: cuando yo me muera, yo quiero que traigan los médicos más cercanos, los que me han estado tratando, y que sean los médicos que carguen y lleven su hombro mi ataúd. Ataúd en portugués es caixão. Que lleven mi caixão, que sean los médicos que lleven mi ataúd. Ese era un deseo de Alejandro. El segundo deseo de él era que todo el oro, la plata, todo lo que él conquistó, se tirara en el pasillo, en la carretera del palacio hasta el panteón, el cementerio. Para que cuando los médicos estén cargando su ataúd, puedan pasar por arriba del oro, de la plata que él había conquistado. Tiren todo a la carretera, decía él, en el camino. El tercer deseo de Alejandro era que el ataúd estuviera abierto y que sus manos estuvieran colgadas abiertas mientras los médicos lo cargaban. Manos en el aire. Y uno de los generales de Alejandro Magno le dijo: pero ¿por qué esto? ¿Qué significa esto? Él dijo: quiero que los médicos carguen mi ataúd para que todos sepan que frente a la muerte, aún la medicina no puede hacer nada. Quiero que esparcen por el camino todo mi oro y toda la plata para que la gente sepa que todo lo que tú conquistaste aquí se va a quedar. No llevas nada contigo. De toda tu conquista, todas se van a quedar aquí. Y el general le preguntó: ¿y las manos en el aire? Las manos en el aire es para que todos sepan que aquí nosotros llegamos sin nada y nos vamos con las manos vacías. Venimos con las manos vacías a este mundo y nos vamos de este mundo con las manos vacías. Es interesante porque el apóstolo San Pablo, en sus últimas líneas, escribiendo a Timoteo en nuestra serie La cultura ganadora,
El apóstolo San Pablo usa una frase muy parecida con la frase de Alejandro el Grande acerca de la generosidad, acerca del hábito de la generosidad. Y me llama muchísimo la atención porque Pablo está en los últimos días de su vida. Timoteo está en la ciudad de Éfeso trabajando y Pablo hace el cierre de su carta propio a mano, escrita por él, llamando la atención a Timoteo acerca de un gran enemigo que todos los cristianos tenemos. Vamos a leer y vamos a ver lo que tú y yo podemos aprender y aplicar a nuestras vidas acerca del hábito de la generosidad. Si tienes tu hojita contigo, un pedacito de papel o un bolígrafo y quieres tomar nota, vamos a leer en Primera de Timoteo, en el capítulo 6, empezando en el versículo 3 hasta el versículo 21. Y vamos a ver qué podemos aprender sobre cómo tú y yo podemos construir una cultura ganadora en la iglesia familiar. Hemos hablado de hábitos y aquí está un buen hábito para enfrentar a este gran enemigo que tenemos. Vamos a ver quién es el enemigo, cómo se llama, qué dice Pablo acerca de él. Versículo 3 del capítulo 6. Fíjate en las palabras de Pablo a Timoteo. Los últimos consejos de un viejo amigo a su joven discípulo. Versículo 3 dice: si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal procede del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que genera envidia, discordias, insultos, suspicacias, dice él. Y altercados entre personas de mente depravada, carente de la verdad. Pablo está hablando a Timoteo. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Los que piensan que la religión es un medio para obtener ganancias. Es cierto que con la verdadera religión se obtiene grandes ganancias, pero solo si uno está contento o satisfecho. Lo puede usar como un sinónimo, ambas palabras. Satisfecho con lo que tiene. Palabra importante para nosotros esta mañana. Satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. ¿Será que Pablo leyó acerca de Alejandro? Porque eso suena muy parecido para mí. Y está en tu Biblia. La palabra de Dios, dice Pablo, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos ropa y comida y unos cuantos tacos de carne asada, unas empanadas chilenas, contentémonos con esto. Es otra palabra importante, contentamiento, satisfacción. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Esos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Ahí viene Pablo y dice, ¿por qué el amor al dinero es la raíz de toda clase de males? El amor al dinero es la raíz de toda clase de males. ¿Por qué? Por codiciarlo. Algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Tú, Timoteo, tú en cambio,
Hombre de Dios, huye de todo esto y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea, Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilatos. Te encargo, Timoteo, te encargo que guardes este mandamiento, este mandato, sin mancha ni reproche, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a Él sea el honor y el poder eternamente. Y Pablo dice, amén. El versículo 17 dice, a los ricos de este mundo, Timoteo, mándale que no sean arrogantes, ni ponga su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Te provee para que tú puedas disfrutar, dice. Mándale que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras. Qué frase tan poderosa. Que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo, atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida eterna. Timoteo, dice Pablo, cuida bien de lo que se te ha encargado, confiado. Evita las discusiones profanas, inútiles, y los argumentos de la falacia o de la falsa ciencia, mejor dicho. ¿Sabe por qué, Timoteo? Porque algunos, por abrazarla, se han desviado de la fe. Cristianos que por abrazar este mundo se han desviado de la fe. Que la gracia sea con ustedes. Firma el apóstol San Pablo. Y ahí se cierra la carta. Y nosotros podríamos pasar semanas, meses, hablando de lo rico, de lo hermoso, de lo grande del contenido que hay aquí en esta carta. Pero hay tres cosas importantes que me gustaría que pudiéramos mencionar en esta mañana. Y yo no sé si tú te fijaste bien en la lectura, que Pablo habla de un gran enemigo que tenemos los cristianos. Y ni siquiera mencionó el nombre del diablo. Para nosotros los mexicanos, ni siquiera dijo el chamuco. No, the devil, Satanás. Ni siquiera Pablo dijo que era Nerón, el emperador de la época, el enemigo de los cristianos. Tampoco Pablo dijo que el gran enemigo de los cristianos era el dinero, la plata o los bienes materiales. Tampoco. Pero él dice, de acuerdo al texto, que el gran enemigo que nosotros tenemos es el amor al dinero. ¿Me escuchaste? Yo no dije que el enemigo es el dinero o la riqueza, sino el amor al dinero, el amor a lo material. Por eso, como algunos por ahí dicen, con una mala interpretación bíblica, dicen que el dinero es malo, que la riqueza es mala. En ningún lugar en la Biblia tú vas a encontrar esto. Lo que sí en la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No
el dinero es la raíz de todos los males, sino el amor al dinero. Cuando tú lo amas, cuando Él es tu amo, cuando tú vives únicamente para Él, y Él te gobierna, te consume. Esa es la raíz de todos los males y el gran enemigo del creyente. Bueno, para enfrentar a este enemigo, Pablo nos propone que la clave es la generosidad. La generosidad es la clave para enfrentar a este gran enemigo que nosotros tenemos, que es el amor al dinero, el amor a las cosas materiales. Y aquí hay 3 cositas que podemos mencionar acerca de esto, del hábito de la generosidad. Tenemos que reconocer, de acuerdo al texto, que la generosidad fluye de nuestro contentamiento. Fluye de nuestro contentamiento. La misma palabra para satisfacción. Fluye de nuestro contentamiento, de nuestra satisfacción. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos. Contentémonos con esto. Ahora, la palabra contentamiento, satisfacción, tenemos que entenderla, que en ese contexto, el contexto que fue escrito ese libro, esta carta, se refería a una satisfacción completa. Cuando tú estás satisfecho completamente. Barclay, que es un comentarista bíblico, él dice en su comentario que el contentamiento nunca viene de posesiones, de cosas externas. El contentamiento nunca viene de lo que tú puedes obtener, porque cuando lo obtienes, estás feliz por un tiempo, pero te falta algo más. Y tú vas a la búsqueda de ese algo más. Ahora tenemos que reconocer y aprender acerca del contentamiento, porque el contentamiento no es ser conformista, porque hay mucha gente conformista, se conforma donde están con lo que tiene y piensa que ese está contento. Contentamiento no es sinónimo de ser conformista. Contentamiento no es sinónimo de ser fatalista. Y la cultura hispana ama el fatalismo. Ama el fatalismo. Tristemente ama el fatalismo. Vengo de una familia pobre. Mis abuelos eran pobres. Yo crecí en un hogar de gente pobre y borracha. Nada me sale. Nada me funciona. Mis padres eran pobres. No fueron a la universidad. No estudiaron. Mi destino es la pobreza. Yo nací para ser pobre, para no estudiar y para no ir a la universidad. Mira mi vecino, sus hijos van a la universidad, el papá no toma, no tiene problema con el alcoholismo, pero nosotros, alcoholismo, pobreza, ese es nuestro destino. Esto es fatalismo. Y hay un fatalismo religioso que está acabando con los hispanos, que cruzaron los brazos y se acomodaron y dijeron, sea lo que Dios quiera. Típico de nuestra cultura, ¿no? Lo que Dios quiera. Y usamos esa expresión muchas veces. Hey, nos vemos a la iglesia. Si Dios quiere, si Él quiere. A ver, quiere. ¿Vas ahí o no vas? ¿Vas o no vas? Oh, si Dios quiere, nos vemos el domingo. Que traducido, no voy ahí. Yes! Esa es nuestra cultura hispana. Déjame pensar, no va ahí. Fatalismo no es lo mismo que contentamiento. Y muchos creyentes que conozco viven
y practican el fatalismo. Y lo quieren justificar con las Sagradas Escrituras. Estar contento es reconocer lo que tú tienes ahora. Es lo que Dios te ha dado ahora. Entonces, ser contento con lo que tú tienes y no esperar ser contento con lo que tú vas a alcanzar todavía, porque tú no sabes si va a llegar. Por eso para mucha gente la definición de felicidad es cuando yo alcance, cuando yo tenga, cuando yo termine, cuando yo me gradúe, cuando yo compre, ahí seré feliz. Pero el contentamiento que nos enseña la Biblia no es un don. La satisfacción que nos enseña la Biblia es aprender a estar contento, satisfecho con lo que tengo hoy. ¿Qué es lo que tú tienes hoy? Salud, una familia, una iglesia, tienes un trabajo, estás respirando. El simple hecho de estar respirando es motivo para estar contento. ¿Cuántas personas no quisieran estar en tu posición hoy? Pero siempre nos falta algo. Siempre quejándonos. Y nos olvidamos de ser agradecidos con lo que tenemos hoy. Entonces Pablo, en su carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 11 y 12, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. He aprendido a estar satisfecho. Cualquiera que sea la situación o mi situación, yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. En otra palabra, se aprende a estar satisfecho. Se aprende a tener el contentamiento de lo cual la Biblia habla. Una persona generosa ha aprendido a vivir satisfactoriamente. Yo creo que el contentamiento es algo que nosotros deberíamos empezar a practicar en nuestras vidas y enseñar a nuestros hijos. Vivimos en una cultura tan consumista. Es tan consumista que es la cultura de usar y desechar. Solo necesitas mirar el iPhone. El 10 no sirve porque llegó el 11. El 11 está malísimo porque llegó el 12 Plus. 14, ya no tienen números para inventar, pero cada vez que llega uno, el tuyo ya no sirve. ¿Te has dado cuenta? Es la cultura del consumismo, y el mismo consumismo a veces nos impide de estar contentos y vivir y practicar el contentamiento de acuerdo a la palabra de Dios. La generosidad, lo que ella hace es que ella prueba nuestro corazón. El versículo 9 dice: los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Seguro que tú conoces a alguien de acuerdo a ese versículo. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Sabes qué? Los que quieren enriquecerse, significativamente, si tú piensas por un momento conmigo, por un momento nomás, el deseo de ser rico es más peligroso que la propia riqueza en sí. El deseo de ser rico es más peligroso que la misma riqueza en sí. Eso es lo que nos está enseñando Pablo. Ahora, ser pobre no significa ser humilde,
Ser pobre não significa ser piedoso, compassivo, misericordioso, nem ser rico significa ser impío, malvado, egocêntrico, e nem tampouco ao revés, de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Muitos homens excepcionais da Bíblia eram ricos e nesse contexto de hoje seriam multimilionários, como Abraão, como Salomão, como Davi, e foram homens que viveram de acordo com o coração de Deus. Eu he conocido a muitos ricos, contentos, como he conocido a muitos ricos, que não logram entender e viver uma vida de satisfação. Conosco a muitos pobres contentos economicamente hablando e a muitos pobres economicamente hablando descontentos. O problema não é o que tu tienes, o que tu não tienes, o problema é o coração. O assunto é o assunto do coração. Pablo está dizendo a Timoteo, não pongas tu confiança. Dile a ellos, los ricos, que não pongan su confiança em sua riqueza. Como les hablé hace pouco, o pastor Edmundo e Maritza han sido um bom exemplo de uma pareja generosa. Porque a generosidade não tem nada que ver com dinheiro. Eles han sido generosos com seu tempo, com visitar a gente nos hospitais, han sido generosos em orar por los demás, han sido generosos em servir esta igreja, em ofrendar essa igreja, em crescer, em creer nessa igreja. Essa é generosidade. A generosidade vai muito mais allá de lo que temos. Generosidade é assunto do coração. E generosidade tampouco é um dom, é uma atitude do coração. E temos que aprender. E a generosidade requer nossa ação. Porque ella não é intelectual, ella requiere nuestra acción. No te olvides, escribe esto. La generosidad requiere nuestra acción. Pablo termina así, el verso 20. Timoteo, brother Timoteo, José da Silva, Simone, María, Abigail, Gustavo, Pablo, Juan, Wilson, hermanos de la iglesia familiar. Cuiden bien lo que les he confiado. Eviten las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Hermanos de la iglesia familiar, algunos por abrazarla, se han desviado de la fe y ustedes conocen a muchos. Que la gracia sea con ustedes. Es decir, Pablo está diciendo, Timoteo, toma acción. Timoteo, esté alerta. Timoteo, no te duerma. Timoteo, sé generoso. No te metas en discusiones desnecessárias. Mi pregunta es, ¿qué acción o qué acciones tú y yo debemos de tomar para vivir como hombres y mujeres de Dios para bendecir a otros? Deus é um Deus muito generoso. E a generosidade de Deus se deixa ver quando tu e eu, sendo pecadores, que merecíamos a morte, que merecíamos a cruz del Calvário, tu e eu, que estávamos em nossos delitos e pecados, Deus em sua graça e misericórdia, sendo tão generoso, nos deu, nos regalou